Millonario arrogante contrata a una esposa virgen, pero no imaginaba que ella haría algo que las demás no harían. El sol de Oaxaca bañaba con luz dorada la plaza principal, transformando los coloridos tejidos zapotecas en lienzos vivientes que parecían contar historias antiguas con cada hilo. Era el segundo día de la Guelaguetza, y Xochitl Hernández Martínez, con sus manos ásperas pero ágiles, acomodaba sus creaciones en el pequeño puesto asignado a su comunidad de la Sierra Norte. Este patrón representa el camino del alma hacia el inframundo, explicaba Xochitl a una turista estadounidense que admiraba un rebozo de intensos tonos carmesí y añil. Cada rombo es una etapa del viaje, y estos pequeños puntos son estrellas que guían a nuestros ancestros. La mujer, fascinada, pasaba sus dedos por la tela con reverencia casi religiosa. Es extraordinario. ¿Cuánto tiempo te toma hacer uno así? Este me llevó 2 meses, respondió Xochitl con una sonrisa tímida pero orgullosa. Los tintes son naturales, extraídos de plantas que crecen junto al río de mi pueblo. Mi abuela me enseñó a reconocerlas desde que tenía 5 años. Lo que Xochitl no mencionó fue que cada tinte requería un ritual específico para su recolección, una oración susurrada al amanecer, un agradecimiento a la tierra. Esos secretos no se vendían junto con la tela. Desde la sombra de un café al otro lado de la plaza, Alejandro Montes de Oca observaba la escena con interés calculado, vestido con un traje de lino que costaba más que todos los textiles del puesto de Xochitl juntos. Sostenía una taza de café que había dejado enfriarse mientras su atención se agudizaba. «Esa chica tiene algo especial», murmuró a su asistente, quien tecleaba frenéticamente en una tableta. «Sus tejidos son auténticos, no como las imitaciones industriales que venden en los mercados turísticos. Según nuestros contactos, se llama Xochitl Hernández, de una comunidad zapoteca en la Sierra Norte, nunca ha colaborado con marcas comerciales y ha rechazado varias ofertas anteriores», respondió el asistente sin levantar la mirada. Alejandro asintió, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. A sus 45 años, era la tercera generación al frente de Tesoros de México, una marca que había convertido el trabajo artesanal mexicano en productos de lujo para boutiques internacionales. Lo que comenzó como un pequeño taller familiar, ahora era un imperio textil con tiendas en Ciudad de México, Nueva York y próximamente París. Si lograba superar el obstáculo que amenazaba con derrumbar 2 décadas de trabajo, «Necesitamos autenticidad, Carlos. Autenticidad verificable», dijo Alejandro, su mirada fija en la joven artesana. «Esos compradores europeos y sus absurdas acusaciones de apropiación cultural están a punto de costarnos millones». El celular de Alejandro vibró, la llamada que esperaba, su abogado confirmando lo que ya temía. La cadena francesa de tiendas de lujo había cancelado oficialmente su contrato. El motivo: crecientes dudas sobre la autenticidad cultural de sus productos y preocupaciones sobre las prácticas de abastecimiento de la empresa. Mientras tanto, al otro extremo de la plaza, Xochitl recibía un mensaje que hacía que su corazón se acelerara. Era de su abuela, doña Guadalupe. «Niña, han venido hombres de traje. Hablan de una fábrica cerca del río. Vuelve pronto». La joven apretó el teléfono entre sus manos. El río, la fuente de vida de su comunidad, el origen de los tintes que daban a sus tejidos el color y significado que los hacía únicos. Si una fábrica contaminaba esas aguas, $500 por sus técnicas de teñido. Interrumpió una voz áspera. Un hombre de mediana edad con cámara profesional al cuello le extendía una tarjeta de presentación para un documental sobre artesanías en peligro de extinción. Xochitl negó firmemente con la cabeza. «Nuestras técnicas no están a la venta, señor. No son mías para venderlas. Pertenecen a mi pueblo, a mis ancestros». $1,000 entonces, insistió el hombre, acercándose más. «Ni por 10,000, respondió ella, con una voz tan firme que sorprendió al extraño. Algunas cosas no tienen precio. Desde su posición privilegiada, Alejandro observó el intercambio con creciente interés. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, mientras una idea tomaba forma en su mente. Esta joven, con su belleza indígena y su feroz protección de sus tradiciones, podría ser exactamente lo que necesitaba, no solo sus tejidos, sino ella misma, un símbolo viviente de autenticidad cultural. «Carlos»,
dijo dejando unos billetes bajo la taza de café. Averigua todo sobre esa comunidad y consígueme una reunión con la señorita Hernández. Creo que tengo la solución perfecta a nuestros problemas. Lo que Alejandro no podía imaginar era que sus ambiciones estaban a punto de entrelazarse con un destino que no podía controlar, como hilos en un telar ancestral tejiendo un patrón que ninguno de los dos podía prever. La choza de adobe y madera que Xóchitl compartía con su abuela doña Guadalupe se alzaba en las faldas de la Sierra Norte, rodeada de árboles centenarios que susurraban secretos ancestrales cuando el viento soplaba entre sus ramas. 3 días después de la Guelaguetza, la joven tejedora observaba el río desde la pequeña ventana, mientras sus dedos trabajaban automáticamente en el telar de cintura, una extensión de su propio cuerpo. «No es la primera vez que intentan quitarnos el río», murmuró doña Guadalupe, triturando hierbas en un mortero de piedra. «En los tiempos de mi madre fueron los ganaderos. Cuando yo era joven, la compañía maderera, ahora esta fábrica textil». Xóchitl asintió silenciosamente. Desde que había regresado, el Consejo de Ancianos se reunía todas las noches, pero las opciones eran escasas. Los documentos presentados por la empresa tenían sellos gubernamentales que parecían inquebrantables. «El río es nuestra sangre», dijo finalmente. «Sin él, los tintes mueren. Sin los tintes, nuestros tejidos pierden su alma. Sin los tejidos perdemos quienes somos», completó la anciana, sus ojos oscuros cargados con la sabiduría de 80 temporadas de lluvia. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Miguel, el hijo del alcalde, entró con expresión preocupada. «Xóchitl, hay un hombre en la alcaldía, un empresario de la ciudad, pregunta por ti específicamente». El corazón de la joven dio un vuelco. «¿Tiene algo que ver con la fábrica?» «No lo sé, viene en un coche que vale más que todas nuestras casas juntas». Bajo el árbol central de la plaza del pueblo, Alejandro Montes de Oca esperaba con impaciencia apenas disimulada. Su traje gris contrastaba violentamente con los colores vibrantes de las fachadas encaladas y las ropas tradicionales de los pobladores que lo observaban con recelo. «Señorita Hernández», saludó cuando vio acercarse a Xóchitl. «Un placer conocerla formalmente. Alejandro Montes de Oca, director ejecutivo de Tesoros de México». Xóchitl no extendió su mano. «¿Qué quiere de nuestra comunidad, señor Montes de Oca?». La franqueza de la joven le arrancó una sonrisa. «Directo al grano, me gusta. Vengo a proponerle una asociación beneficiosa para ambos». Durante la siguiente hora, Alejandro expuso su idea, una colaboración exclusiva entre Tesoros de México y Xóchitl. La empresa promocionaría su trabajo como artesanía auténtica, pagaría generosamente por sus creaciones y ella se convertiría en la imagen de una nueva línea de productos de lujo inspirados en el patrimonio zapoteca. «Su talento merece reconocimiento mundial, no solo en ferias locales», afirmó con voz melosa. «Podríamos llevar el arte zapoteca a París, Tokio, Nueva York». «Nuestro arte no necesita ir a esas ciudades para tener valor», respondió ella serenamente. «Y no puedo tomar decisiones sobre técnicas que pertenecen a toda la comunidad». Alejandro sacudió la cabeza, frustrado pero intrigado por esta resistencia inesperada. «Piénselo. Vuelvo mañana por su respuesta». Esa noche, el Consejo de Ancianos se reunió una vez más. Las noticias que Xóchitl trajo sobre la propuesta del empresario generaron un acalorado debate. Algunos veían una oportunidad, otros una trampa. «¿Cómo podemos confiar en alguien de la ciudad?», preguntó un anciano. «Ya hemos visto cómo las promesas se convierten en mentiras cuando el dinero habla». Doña Guadalupe, respetada por todos como guardiana de las tradiciones, habló con voz pausada. «Mi madre me contó sobre Teresa Mendoza, una tejedora que aceptó trabajar para una fábrica en la capital. Le prometieron el cielo, pero le robaron sus diseños. Murió sin poder tejer, con las manos deformadas por el trabajo industrial y el corazón roto». Un silencio pesado cayó sobre la reunión. Xóchitl sintió el peso de generaciones de explotación y resistencia sobre sus hombros. La mañana siguiente, cuando Alejandro regresó en su lujoso automóvil, encontró a Xóchitl esperándolo bajo el mismo árbol, pero antes de que pudiera hablar, ella lo interrumpió. «Su propuesta no es suficiente. No venderé solo mis creaciones mientras nuestra comunidad sufre». El empresario frunció el ceño. «¿Qué sugiere entonces?». «Estamos amenazados por una fábrica textil
que contaminará nuestro río. Sin ese río no hay tintes naturales. Sin tintes, no hay tejidos auténticos para su colección de lujo. Alejandro la miró con renovado interés. Esta joven era más astuta de lo que había anticipado. Puedo hacer algunas llamadas, usar mis contactos. No es suficiente, insistió Xochitl, sus ojos negros brillando con determinación. Necesitamos garantías permanentes. Fue entonces cuando Alejandro, impulsado por la desesperación de salvar su contrato europeo y fascinado por el desafío que representaba esta mujer, formuló la propuesta que cambiaría ambas vidas para siempre. «Cásese conmigo, señorita Hernández». El silencio que siguió parecía contener todo el peso del tiempo. «Un matrimonio de conveniencia», continuó apresuradamente, interpretando su shock como rechazo. «Usted se convertiría en la cara auténtica de nuestra marca. Su comunidad obtendría protección permanente. Yo conseguiría la autenticidad cultural que necesito para mis contratos internacionales». Xochitl permaneció inmóvil, su mente calculando posibilidades como hilos en un complejo tejido. «Lo pensaré», dijo finalmente, «pero necesito garantías por escrito sobre la protección de nuestras tierras y aguas». Mientras observaba alejarse el automóvil de Alejandro, Xochitl no podía saber que, en ese mismo momento, él hablaba por teléfono con su abogado sobre la posibilidad de patentar técnicas ancestrales de teñido una vez tuviera acceso a ellas mediante un contrato matrimonial. Tampoco podía imaginar que su propia mente ya comenzaba a tejer un plan diferente. Aprender las reglas del juego del hombre que pretendía utilizarla para proteger lo que más amaba desde adentro. El sol apenas comenzaba a teñir de rosa el horizonte cuando el pueblo entero se despertó para el día de la boda. Mujeres de todas las edades acudieron a la pequeña casa de adobe para ayudar a Xochitl con sus preparativos. Entre ellas, doña Guadalupe dirigía cada detalle con la autoridad que solo las abuelas poseen. «Un matrimonio no es solo la unión de dos personas», explicaba mientras cepillaba el largo cabello negro de su nieta. «Es la unión de dos familias, de dos mundos». Xochitl asintió silenciosamente, sus ojos fijos en el espejo agrietado que reflejaba su rostro tenso. El huipil ceremonial que vestía había sido tejido por su abuela hace décadas, reservado para este momento que ninguna de las dos imaginó llegaría así. «¿Estás segura, niña?», preguntó la anciana en zapoteco, un idioma que permitía intimidades imposibles en español. «No», respondió Xochitl con honestidad, «pero estoy segura de que debemos proteger el río, y si este es el precio». En la plaza del pueblo, una extraña mezcla de tradiciones tomaba forma. El párroco católico preparaba sus vestimentas junto al chamán local. Músicos tradicionales afinaban sus instrumentos, mientras técnicos contratados por Alejandro instalaban un sistema de sonido profesional. Fotógrafos y camarógrafos posicionaban sus equipos estratégicamente, bajo las órdenes estrictas de documentar todo con autenticidad. Alejandro, impecable en un traje diseñado exclusivamente para la ocasión, supervisaba cada detalle con la precisión de quien organiza un espectáculo comercial, no una ceremonia sagrada. «Quiero que el humo de copal sea visible en las fotografías», ordenaba a uno de los fotógrafos, «y asegúrense de capturar los patrones de su vestido tradicional. Serán elementos clave para la campaña». Cuando Xochitl apareció en la plaza, un silencio reverente cayó sobre la multitud. Avanzaba con dignidad, su cabello adornado con flores silvestres, el huipil bordado brillando bajo la luz matutina. Detrás de ella, las mujeres de la comunidad formaban una procesión protectora. La ceremonia transcurrió como un sueño febril para Xochitl. Las palabras en español del sacerdote, las bendiciones en zapoteco del chamán, la mirada calculadora de Alejandro, los flashes de las cámaras, todo parecía ocurrir a una distancia infinita, mientras su mente repasaba obsesivamente los términos del contrato que había firmado esa mañana. Con este matrimonio, Tesoros de México se compromete a utilizar su influencia para detener la construcción de la fábrica en el río Sagrado, había dictado ella, sorprendiendo a los abogados de Alejandro con su firmeza. Horas después, en el automóvil que los llevaría a Oaxaca, Alejandro revisaba complacido las fotografías en su teléfono. «Son perfectas», murmuró. «El contraste entre tradición y modernidad, la autenticidad que buscábamos». Xochitl miraba por la ventana cómo su mundo se alejaba entre las curvas de la montaña.
No soy un símbolo, señor Montes de Oca. Soy una persona. Alejandro, corrigió él sin apartar la vista de la pantalla. Ahora eres mi esposa. Al menos deberías llamarme por mi nombre. La mansión en Oaxaca era un monstruo de piedra y cristal que devoraba la ladera de una colina exclusiva. Sirvientes silenciosos aparecían y desaparecían como espíritus, manteniendo cada rincón inmaculado. Para Xochitl, acostumbrada a espacios pequeños donde cada objeto tenía un propósito y una historia, la vastedad vacía resultaba opresiva. «Tu habitación», anunció Alejandro, abriendo una puerta que revelaba una suite más grande que la casa de su abuela. «La mía está al final del pasillo. Acordamos un matrimonio de conveniencia. Respetaré eso». Esa noche, sola en aquella cama inmensa, Xochitl lloró por primera vez desde que había aceptado la propuesta, no por miedo ni arrepentimiento, sino por la magnitud del desafío que había aceptado. Los días siguientes fueron un torbellino de adaptaciones. Una asesora de imagen la instruía sobre cómo comportarse en eventos sociales. Un nutricionista supervisaba sus comidas. Un tutor le enseñaba modales de mesa occidentales, todos tratándola como una muñeca que debía ser reprogramada. «La señora no usará ese color», escuchó decir a la asesora cuando intentó usar un rebozo tejido por ella misma. «No combina con la imagen de la marca. La señora no debe hablar zapoteco frente a los invitados», advirtió el asesor de protocolo. Resulta incómodo para quienes no lo entienden. Cada prohibición era una herida pequeña, pero profunda en su identidad. La presentación oficial como esposa de Alejandro ocurrió en una gala benéfica 2 semanas después. El salón resplandecía con la riqueza despreocupada de la élite mexicana. Joyas que podrían alimentar a su pueblo por años brillaban en cuellos y muñecas. Conversaciones triviales fluían como champán. «Es tan folclórica», escuchó Xochitl que una mujer comentaba sin molestarse en bajar la voz. «Alejandro siempre tuvo debilidad por lo exótico». «Es una estrategia comercial, obviamente», respondió otra. «Necesitaba autenticidad para su nueva colección. Qué mejor que casarse con una indígena real». Alejandro, mientras tanto, la exhibía como su más reciente adquisición, narrando versiones romantizadas de su encuentro que omitían convenientemente la desesperación de la comunidad y la amenaza al río. Fue durante esa gala cuando Xochitl conoció a Raúl, el hijo de Alejandro de un matrimonio anterior. A diferencia de su padre, el joven de 25 años parecía incómodo entre tanta ostentación. «Así que tú eres la nueva víctima de mi padre», dijo directamente, ofreciéndole una copa que ella rechazó. «Lo siento, eso sonó peor de lo que pretendía». «¿Siempre eres tan franco con las esposas de tu padre?», preguntó ella, sorprendida por su honestidad, solo con las que parecen estar sufriendo tanto como tú detrás de esa sonrisa diplomática. Al regresar a la mansión esa noche, mientras Alejandro atendía llamadas de negocios, Xochitl descubrió accidentalmente un estudio lleno de carpetas con contratos. La curiosidad la llevó a examinar algunos documentos, pero la jerga legal resultaba impenetrable para ella. Solo entendió fragmentos inquietantes: derechos exclusivos, propiedad intelectual, técnicas tradicionales. Con creciente alarma, comprendió que había firmado papeles cuyo alcance no comprendía completamente. El matrimonio había sido solo el principio. Alejandro no quería solo su imagen, quería el alma misma de su cultura. Esa noche, mirando la luna desde el balcón de su habitación dorada, Xochitl juró silenciosamente que aprendería a descifrar ese mundo extraño para proteger el suyo. La biblioteca de la mansión se convirtió en el refugio de Xochitl. Entre estantes de madera oscura que ascendían hasta el techo, descubrió un mundo que le había sido negado. Sus dedos, acostumbrados a la textura de los hilos, ahora acariciaban lomos de libros mientras sus ojos devoraban palabras que lentamente comenzaban a tener sentido. Comenzó con textos simples, aprovechando la educación básica que había recibido en la escuela del pueblo. Luego, guiada por una determinación silenciosa, avanzó hacia temas más complejos: derecho, economía, propiedad intelectual. Cada mañana, cuando Alejandro partía a sus oficinas, ella se sumergía en aquel océano de conocimiento. «¿Qué haces aquí?», la voz de Raúl la sobresaltó una tarde. Mientras estudiaba un manual de contratos comerciales, Xochitl cerró el libro instintivamente. «Tu padre no me prohíbe leer. Todavía», añadió Raúl con una sonrisa cínica.
Acercándose para ver el título, sus cejas se elevaron con sorpresa. Derecho mercantil, interesante elección para alguien que supuestamente solo debe sonreír en fotografías. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente Xochitl habló. No entiendo muchas cosas, la terminología es complicada. Raúl la observó largamente, como evaluando algo en su interior. Luego, en un gesto inesperado, se sentó frente a ella. ¿Quieres entender lo que firmaste, verdad? La pregunta directa la desconcertó. ¿Cómo sabes? Mi padre tiene un patrón, sus matrimonios anteriores, sus contratos con artesanos. Siempre hay cláusulas que la otra parte no comprende completamente. Raúl tomó el libro y lo abrió. Puedo ayudarte. Estudié Derecho antes de decepcionarlo dedicándome al arte. Así comenzaron sus lecciones clandestinas, 3 veces por semana, cuando Alejandro asistía a juntas prolongadas. Raúl le explicaba conceptos legales básicos, términos de propiedad intelectual, estrategias empresariales. La patente es una forma de propiedad, explicaba él. Otorga derechos exclusivos sobre una invención. El problema es que las técnicas tradicionales existen desde hace siglos. No deberían ser patentables por un individuo. Xochitl absorbía cada palabra, conectando estos nuevos conocimientos con la realidad de su comunidad. Mientras tanto, Alejandro intensificaba su presión para que ella revelara los secretos del teñido zapoteca. La nueva colección Raíces Zapotecas se anunciaría en París dentro de 6 meses, y los diseñadores necesitaban muestras auténticas. Es solo un proceso químico, Xochitl insistía durante una cena. Necesitamos documentarlo para la producción. No es solo química, respondió ella manteniendo la calma. Cada tinte tiene su tiempo, su ritual, su significado. No se puede industrializar. Romantizas demasiado algo que es esencialmente técnico, replicó él con impaciencia. Los europeos pagan por autenticidad, pero necesitan consistencia en la producción. Puedo enseñarles versiones simplificadas, ofreció ella estratégicamente, pero los métodos completos requieren años de aprendizaje. Alejandro aceptó a regañadientes, sin saber que ella deliberadamente modificaba proporciones y omitía ingredientes clave en las recetas que compartía con los químicos de la empresa. Un mes después de su matrimonio, Xochitl consiguió permiso para visitar su comunidad. La excusa oficial, recolectar plantas específicas para tintes. La razón verdadera, reconectar con su gente y evaluar la situación del río. Alejandro, receloso, insistió en acompañarla con un equipo de filmación. Documentaremos el proceso tradicional para la campaña publicitaria, declaró, transformando incluso este regreso en un espectáculo comercial. El reencuentro con su abuela fue agridulce. Bajo la mirada vigilante de las cámaras, sus abrazos parecían poses coreografiadas, sus palabras medidas cuidadosamente. «Te ves diferente», susurró doña Guadalupe en zapoteco mientras recogían hierbas junto al río. «Tus ojos han visto cosas nuevas y aprenderé más», respondió Xochitl en el mismo idioma. «Hay maneras de protegernos que antes no conocíamos». Mientras las cámaras filmaban el proceso de recolección para el documental de Tesoros de México, Xochitl notó miradas hostiles entre algunas tejedoras. Durante generaciones, habían resistido compartir sus conocimientos con extraños, y ahora ella había traído al enemigo al corazón de su mundo. Esa noche, cuando finalmente los equipos de filmación se retiraron, Xochitl reunió secretamente a su abuela y a 5 tejedoras de confianza en el bosque. Bajo la luz de la luna, les reveló fragmentos de su plan naciente. «Lo que firmé me da acceso a recursos que podemos usar para protegernos», explicó. «Estoy aprendiendo sus leyes, su lenguaje, sus estrategias. ¿Y si descubren tus intenciones?», preguntó María, la más joven del grupo. «Ese hombre parece peligroso. Por eso necesito que confíen en mí», respondió Xochitl, «y que me ayuden a crear algo más grande que lo que él imagina». Les habló entonces de una cooperativa, una organización legal que podría proteger colectivamente sus técnicas y diseños, que podría negociar directamente con compradores sin intermediarios explotadores, una estructura que Alejandro inadvertidamente financiaría mientras pensaba que solo estaba preservando tradiciones para su beneficio. «¿Crees que funcionará?», preguntó su abuela, su rostro arrugado, grave en la penumbra. «No lo sé», admitió Xochitl, «pero es nuestra mejor oportunidad.
De regreso en la mansión, Alejandro se mostraba complacido con el material filmado, perfecto para la campaña, la autenticidad que buscábamos. «Me alegra que estés satisfecho», respondió ella, observando cómo revisaba las imágenes una y otra vez, buscando ángulos comercializables en lo que para ella era sagrado. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Xochitl envió un mensaje cifrado a Raúl. «Necesito aprender sobre cooperativas y registro de propiedad cultural colectiva». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Mañana, biblioteca, traeré a alguien que puede ayudarnos». El alguien resultó ser Miguel Santos, un abogado indígena especializado en derechos comunitarios. Con extrema cautela, Raúl lo introdujo en la mansión como un consultor de arte. «Lo que planeas es peligroso», advirtió Miguel después de escucharla, «pero no imposible. Hay precedentes internacionales para proteger conocimientos ancestrales». Mientras los tres conspiraban en susurros, Xochitl sentía que tejía una nueva tela, no con hilos coloridos, sino con conocimientos, alianzas y estrategias. Un tejido invisible pero poderoso que, si tenía éxito, podría proteger no solo a su comunidad, sino potencialmente a muchas otras. Lo que no sabía era que Alejandro, cada vez más intrigado por los cambios sutiles en su comportamiento, había comenzado a investigar sus movimientos. La confianza aparente que le mostraba ocultaba una vigilancia creciente, y pronto, muy pronto, sus mundos colisionarían de maneras que ninguno podía prever. El despacho de Alejandro, con sus paredes de cristal y vistas panorámicas de Oaxaca, parecía diseñado para intimidar. Xochitl, sentada frente a él con un portafolio cuidadosamente preparado, mantenía la compostura que había perfeccionado durante estos meses de matrimonio. Un proyecto comunitario. Alejandro revisaba los documentos con escepticismo. «Explícame por qué Tesoros de México debería financiar esto». «Responsabilidad social corporativa», respondió ella, utilizando términos que había aprendido de Raúl. «Las marcas de lujo europeas valoran cada vez más la ética empresarial, un programa que preserve técnicas ancestrales mientras mejora las condiciones de vida de las artesanas sería un excelente argumento para tus negociaciones». Alejandro la miró con renovada curiosidad. Esta no era la mujer tímida que había llevado a su casa meses atrás. Su español había mejorado, su vocabulario se había expandido, su confianza había crecido. «Impresionante», concedió finalmente. «¿Y quién administraría estos fondos?» «Yo, con supervisión de tu departamento financiero, por supuesto», respondió Xochitl con una sonrisa calculada. «Nadie conoce mejor las necesidades de la comunidad». Lo que no mencionó fue que este proyecto comunitario sería la fachada perfecta para la cooperativa que Miguel Santos ya estaba ayudando a estructurar legalmente. «Aprobado», dijo Alejandro firmando la autorización, «pero quiero informes mensuales detallados y recuerda que todo lo que se produzca allí pertenece a la empresa». «Por supuesto», asintió ella, sabiendo que las tejedoras ya estaban creando diseños completamente nuevos que nunca serían mostrados a Tesoros de México. 2 semanas después, Xochitl regresaba a su comunidad, esta vez sin cámaras ni séquito, solo con Miguel Santos como asesor del proyecto. El abogado indígena, con su mezcla de conocimiento académico y respeto por las tradiciones, se había convertido en su aliado más valioso. «Los estatutos de la cooperativa están casi listos», explicó Miguel mientras recorrían el camino hacia el pueblo. «La clave está en registrar los diseños y técnicas como propiedad cultural colectiva antes de que Alejandro pueda patentarlos individualmente». En la casa comunal, 12 tejedoras esperaban nerviosamente. Algunas todavía desconfiaban, pero la presencia de doña Guadalupe legitimaba el encuentro. «Lo que estamos haciendo», comenzó Xochitl, «no es solo proteger lo que heredamos de nuestras abuelas, es asegurar que nuestras nietas puedan seguir tejiendo sus historias con libertad durante horas». Miguel explicó conceptos complejos en términos accesibles: derechos colectivos, propiedad intelectual, contratos justos. Las mujeres escuchaban con atención, haciendo preguntas perspicaces que revelaban una comprensión intuitiva de lo que estaba en juego. «¿Y si tu esposo descubre esto?», preguntó Teresa, una tejedora mayor que había perdido a su hijo en conflictos por tierras. «Por eso debemos movernos con cautela», respondió Xochitl. «Oficialmente,
Somos un proyecto de preservación cultural financiado por Tesoros de México, extraoficialmente. Estamos construyendo nuestra independencia. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Tesoros de México, Alejandro enfrentaba creciente presión. La videoconferencia con los ejecutivos franceses no iba bien. Necesitamos garantías de autenticidad verificable, insistía Jean-Claude Renoir, director de la cadena de lujo. Nuestros clientes son cada vez más conscientes de la apropiación cultural. Queremos documentación completa del origen de cada técnica y diseño. Tendrán todo para la presentación en París, prometió Alejandro, ocultando su frustración. Mi esposa es una maestra tejedora zapoteca. No hay mayor garantía de autenticidad. Después de la llamada, convocó urgentemente a su equipo creativo. Necesito esas fórmulas de tintes, las completas, no las versiones diluidas que Xochitl ha estado proporcionando, ordenó. Y quiero un inventario completo de símbolos tradicionales con sus significados para el catálogo. Señor, ella insiste en que algunos aspectos no pueden ser documentados, respondió tímidamente una diseñadora. Dice que ciertos conocimientos solo se transmiten oralmente. Todos los secretos tienen un precio, replicó Alejandro. Encuentren el de ella. Esa noche, durante una cena benéfica, Xochitl conoció finalmente a Isabella Torres, la misteriosa exesposa de Alejandro. Contrario a la imagen de socialité frívola que esperaba, Isabella resultó ser una mujer aguda y observadora. No eres lo que él esperaba, comentó Isabella durante un momento a solas en el balcón. Te subestimó. Xochitl mantuvo su guardia alta. No sé a qué te refieres, a que no eres solo una imagen exótica para su marca, respondió Isabella con una sonrisa cómplice. Veo cómo observas todo, cómo calculas cada palabra. Me recuerdas a mí antes. ¿Antes de qué? Antes de descubrir quién era realmente Alejandro Montes de Oca. Isabella bebió un sorbo de champán. ¿Te ha contado sobre su madre? Deberías preguntarle. Podría explicar muchas cosas. Antes de que Xochitl pudiera indagar más, Alejandro apareció, su sonrisa tensa evidenciando su incomodidad al verlas juntas. Isabella, veo que ya conociste a mi esposa, dijo Alejandro, colocando una mano posesiva sobre el hombro de Xochitl. Fascinante mujer, respondió Isabella con una sonrisa enigmática. Tienes un talento especial para encontrar tesoros auténticos, ¿verdad? Alejandro. El breve intercambio terminó cuando un socio comercial reclamó la atención de Alejandro, pero las palabras de Isabella quedaron resonando en la mente de Xochitl durante días. ¿Qué secretos familiares ocultaba Alejandro? ¿Y por qué Isabella había insinuado una conexión entre ellos? Mientras tanto, el proyecto comunitario florecía silenciosamente. Cada semana, más tejedoras se unían a las reuniones secretas. Miguel Santos había establecido un sistema de documentación, fotografiando cada técnica, cada símbolo, cada proceso de teñido, creando un registro que serviría como evidencia de propiedad colectiva ancestral. Es un trabajo de hormigas, explicó el abogado durante una reunión en la casa comunal. Pero cada imagen, cada testimonio documentado es una semilla de resistencia. Para mantener la fachada, Xochitl entregaba informes mensuales detallados a Alejandro, cuidadosamente editados para mostrar solo lo que convenía que viera. Talleres de preservación, mejoras en los telares, un pequeño centro de documentación, la verdadera cooperativa, con su estructura legal independiente, crecía en las sombras. Una tarde, mientras supervisaba un taller de teñido para jóvenes, Xochitl recibió una llamada urgente de Raúl. Padre descubrió algo, dijo sin preámbulos. No sé exactamente qué, pero está furioso. Revisó los gastos del proyecto y encontró pagos que no entiende. Viene hacia allá. El corazón de Xochitl se aceleró, pero su voz permaneció tranquila al dar instrucciones a las tejedoras. En minutos, todos los documentos comprometedores desaparecieron cuando el lujoso automóvil de Alejandro se detuvo frente a la casa comunal. Solo quedaban evidencias del proyecto oficial, honorarios legales. Exigió saber Alejandro apenas entró, ondeando un informe financiero. ¿Para qué necesita un proyecto de preservación cultural servicios legales tan costosos? Xochitl, que había anticipado este momento, respondió con la calma de quien se sabe en terreno firme. Asesoría sobre derechos culturales es fundamental para proteger adecuadamente las técnicas que tanto valoras para tu colección. Y estos gastos en equipos digitales,
El presupuesto era para telares tradicionales. Documentación visual completa, explicó ella. Exactamente lo que tus clientes europeos exigen. Pruebas de autenticidad, cada proceso, cada símbolo, cada historia detrás de los diseños. La explicación tenía sentido comercial y Alejandro no pudo refutarla sin contradecir sus propias demandas. Aún así, sus ojos recorrieron el lugar con suspicacia. Aumenta la supervisión, ordenó a su asistente antes de marcharse. Quiero informes semanales, no mensuales, y apruebo personalmente cualquier gasto superior a 1,000 pesos. Cuando el polvo del camino se asentó tras su partida, doña Guadalupe se acercó a su nieta. Se acerca una tormenta, murmuró la anciana. Lo veo en sus ojos, debemos apresurarnos. Xochitl asintió, comprendiendo que el tiempo se agotaba. Esa noche, en una reunión de emergencia con Miguel, decidieron acelerar el registro de la cooperativa. Necesitamos completar el proceso antes de la presentación en París, insistió. Una vez que esa colección se lance, será más difícil proteger nuestros derechos. De regreso en la mansión, Xochitl encontró a Raúl esperándola con noticias inquietantes. Padre contrató investigadores privados, reveló. Está obsesionado con saber qué ocurre realmente en la comunidad y hay algo más. Se está acelerando los trámites para patentar técnicas de teñido a nombre de la empresa. Una sensación fría recorrió la espalda de Xochitl. La carrera contra el tiempo acababa de volverse más peligrosa. Necesito ver esos documentos de patente, dijo con determinación. Y necesito saber más sobre su madre. Isabela mencionó algo. Raúl palideció visiblemente. ¿Isabela te habló de la abuela? Solo insinuó que debería preguntar. ¿Qué secreto guarda tu familia, Raúl? El joven desvió la mirada, visiblemente incómodo. No me corresponde revelarlo, pero te diré esto. Mi padre odia sus raíces tanto como codicia su valor comercial. Es una contradicción que lo consume. Esa noche, mientras la luna bañaba los jardines de la mansión con luz plateada, Xochitl comprendió que las semillas de resistencia que había plantado comenzaban a germinar, pero también entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba y que necesitaría cada aliado, cada recurso y cada secreto para proteger lo que más amaba. En algún lugar de la ciudad, Isabela Torres miraba la misma luna, sosteniendo una fotografía antigua, donde una joven mujer indígena vestida con un huipil tradicional zapoteca sonreía junto a un hombre de traje. Al reverso, una inscripción desteñida: Elena y Roberto, 1965. Los padres de Alejandro Montes de Oca. El jet privado atravesaba nubes sobre el Atlántico mientras Xochitl contemplaba el amanecer desde su ventanilla. A su lado, Alejandro revisaba documentos con la concentración obsesiva que lo caracterizaba. El viaje a París para reunirse con compradores europeos había llegado inesperadamente, cuando él decidió que era momento de presentar a su esposa zapoteca ante los ejecutivos franceses. Recuerda, dijo sin levantar la vista de sus papeles, tu presencia es principalmente simbólica. Responderé yo las preguntas técnicas. Si te preguntan sobre las técnicas tradicionales, mantén las respuestas pintorescas pero vagas. Xochitl asintió, fingiendo sumisión, mientras mentalmente repasaba sus propios objetivos para este viaje: establecer contactos independientes, comprender el mercado internacional y, quizás lo más importante, estudiar cómo otras culturas indígenas protegían sus patrimonios del apetito voraz de la industria de la moda. París resultó ser un torbellino de contradicciones. En las oficinas minimalistas de Maison Renoir, Xochitl observó cómo ejecutivos en trajes impecables discutían apasionadamente sobre autenticidad y patrimonio cultural, mientras servían café en tazas que costaban más que un mes de salario en su comunidad. Es un honor conocer a la verdadera artista detrás de la colección, comentó Jean-Claude Renoir, besando formalmente su mano. Su presencia garantiza la autenticidad que nuestros clientes exigen. Los diseños tienen siglos de historia, respondió ella cuidadosamente. Yo solo soy una guardiana temporal de ese conocimiento. Durante la cena de negocios, Xochitl se sorprendió al descubrir que una de las directoras creativas era una mujer maorí de Nueva Zelanda. Entiendo exactamente tu posición, le confió a Maya durante un momento privado. Yo también navegué entre dos mundos cuando comencé. La clave es mantener el control de la narrativa,
¿Cómo protegen tus comunidades sus diseños tradicionales?, preguntó Xochitl. Aprovechando esta inesperada aliada, tenemos un sistema de certificación independiente, explicó Amaya, y un fondo fiduciario que garantiza que los beneficios regresen a las comunidades. Podría compartir algunos contactos contigo. Este intercambio, aparentemente casual, proporcionó a Xochitl nuevas ideas para la cooperativa. Mientras tanto, Alejandro brillaba en su elemento, negociando cifras astronómicas por una exclusividad que realmente no le pertenecía. La noche antes de regresar a México, se hospedaron en una suite lujosa con vista a la Torre Eiffel. Alejandro, satisfecho con los contratos preliminares, estaba inusualmente relajado. Después de varias copas de champán, comenzó a hablar de su infancia. Mi padre construyó la empresa desde cero, comentó, contemplando las luces de la ciudad. Era un hombre duro, inflexible. Nada era suficientemente bueno para él. ¿Y tu madre?, preguntó Xochitl cautelosamente, recordando las insinuaciones de Isabela. El rostro de Alejandro se tensó momentáneamente antes de suavizarse en una expresión casi melancólica. Elena era diferente, suave, soñadora, amaba los textiles. Podía pasar horas admirando un bordado. Sus ojos se perdieron en recuerdos. Me enseñó a apreciar la artesanía auténtica. Murió cuando yo tenía 12 años. Lo siento, dijo Xochitl, genuinamente conmovida por esta rara muestra de vulnerabilidad. Ella habría apreciado tu trabajo, continuó inesperadamente. Tenía un respeto especial por ciertas tradiciones mexicanas. Por un momento, Xochitl vislumbró a un hombre diferente, alguien herido y complejo bajo la fachada del empresario implacable, pero tan rápido como apareció, esa ventana a su humanidad se cerró. Alejandro consultó su reloj y anunció que tenía una videollamada con Tokio, de regreso en México. La dinámica entre ellos había cambiado sutilmente. Alejandro seguía siendo controlador y ambicioso, pero ocasionalmente permitía conversaciones más personales, especialmente cuando hablaban de textiles. La relación de Xochitl con Raúl también evolucionaba. Lo que comenzó como lecciones furtivas se había transformado en una amistad basada en valores compartidos y un rechazo común a la explotación cultural. Nunca quise seguir los pasos de mi padre, confesó Raúl una tarde mientras le mostraba su estudio de fotografía. Intentó convertirme en un clon suyo, pero me rebelé estudiando arte en lugar de negocios. Por eso hay tanta tensión entre ustedes. Es parte del problema. La otra parte, Raúl dudó, tiene que ver con mi madre, con cómo terminó su matrimonio. Xochitl había aprendido a no presionar sobre temas familiares. Cada revelación llegaba a su tiempo, como los tintes naturales que solo revelaban su verdadero color después de un proceso paciente. El proyecto comunitario, mientras tanto, enfrentaba creciente escrutinio. Alejandro había enviado a un supervisor permanente que informaba cada gasto, cada actividad. La presión aumentaba mientras se acercaba la fecha de lanzamiento de la colección Raíces Zapotecas. Durante un fin de semana en que Alejandro viajó a Monterrey, Xochitl aprovechó para visitar secretamente a su comunidad. La cooperativa, ahora con más de 30 tejedoras, avanzaba en la documentación de técnicas ancestrales, pero el tiempo se agotaba. Los abogados de tu esposo han presentado solicitudes preliminares de patente, informó Miguel con preocupación. Están intentando registrar 5 técnicas de teñido como innovaciones modernizadas de Tesoros de México. Necesitamos acelerar nuestro propio registro, respondió Xochitl, y tengo una idea para proteger los diseños más sagrados. Su plan era audaz, crear un catálogo falso con variaciones de las técnicas tradicionales sutilmente modificadas para ser inefectivas, mientras documentaban las auténticas bajo protección legal colectiva. Era un juego peligroso de engaño dentro de otro engaño. Al regresar a la mansión, encontró a Alejandro esperándola, su rostro una máscara de furia controlada. Cancelé mi viaje, anunció con voz gélida. Interesante descubrir que mi esposa hace visitas no autorizadas a la comunidad. Es mi hogar, respondió ella con calma. No sabía que necesitaba autorización para visitar a mi abuela. No juegues conmigo. Xochitl, mis informantes me dicen que hay reuniones secretas, documentos que no aparecen en los informes oficiales. Se acercó intimidante. ¿Qué estás tramando exactamente? Preservación cultural auténtica, respondió sin vacilar.
Exactamente lo que prometí desde el principio. A partir de ahora no visitarás la comunidad sin mi presencia, decretó él, y el financiamiento del proyecto queda congelado hasta una auditoría completa. Era el golpe que Xochitl temía. Sin fondos, la cooperativa perdería impulso crucial, pero en lugar de mostrar desesperación, mantuvo la compostura. Como desees, pero recuerda que sin mi cooperación voluntaria, la colección Raíces Zapotecas pierde toda credibilidad. Tus compradores europeos exigen autenticidad que solo yo puedo garantizar. Era un recordatorio sutil pero efectivo de su interdependencia. Alejandro la miró largamente, reconociendo el nuevo equilibrio de poder entre ellos. Desbloquearé los fondos después de la auditoría, concedió finalmente, pero habrá nuevos términos. Esa noche, sola en su habitación, Xochitl contempló el tapiz de su vida actual, hilos de tradición, ambición, secretos y resistencia, entrelazados en patrones cada vez más complejos, como le había enseñado su abuela. Los tejidos más bellos y resistentes nacían de la tensión perfecta entre hilos contrastantes. En su teléfono brilló un mensaje de un número desconocido. Tengo información sobre Elena Montes de Oca que necesitas conocer. Mañana, café jardinero, mediodía. Isabela. Los dedos de Xochitl acariciaron la pantalla. Sintiendo que estaba a punto de descubrir el nudo central de este intrincado tejido, el café jardinero, con sus enredaderas trepando por antiguos muros coloniales y su ubicación discreta en un callejón del centro histórico de Oaxaca, parecía diseñado para encuentros secretos. Xochitl llegó puntual, vistiendo un sencillo vestido contemporáneo y lentes oscuros, intentando pasar desapercibida entre los turistas y artistas locales que frecuentaban el lugar. Isabela Torres ya la esperaba en una mesa del rincón, elegante como siempre, pero con un aire de tensión apenas disimulado por su sonrisa. «Gracias por venir», dijo Isabela, mientras un mesero servía 2 tazas de café de olla. «Te aseguraste de no ser seguida». «Alejandro está en una reunión con inversionistas japoneses», respondió Xochitl, «pero no tenemos mucho tiempo. ¿Qué querías mostrarme sobre Elena?» Isabela extrajo de su bolso un sobre manila desgastado y lo deslizó sobre la mesa. Con manos ligeramente temblorosas, Xochitl lo abrió. En su interior encontró varias fotografías antiguas y documentos amarillentos. La primera imagen la dejó sin aliento. Una joven mujer indígena, inconfundiblemente zapoteca, con un huipil tradicional asombrosamente similar a los que tejía su propia comunidad. A su lado, un hombre joven de traje la miraba con adoración. «Elena Ramírez», explicó Isabela suavemente. Antes de convertirse en Elena Montes de Oca, la madre de Alejandro, Xochitl pasó a la siguiente fotografía. La misma mujer, ahora en un elegante vestido occidental, visiblemente incómoda en una fiesta lujosa. Luego otra con un niño pequeño, Alejandro, sentado en su regazo mientras ella le mostraba un tejido colorido. «No entiendo», murmuró Xochitl, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su mente. ¿De dónde era Elena exactamente? «De una comunidad zapoteca en la Sierra Norte», confirmó Isabela. «¿De tu comunidad?» «Xochitl. Elena era la hija de una tejedora que conoció a Roberto Montes de Oca durante un viaje de negocios. Él quedó cautivado por ella y sus textiles. La llevó a la ciudad, la civilizó, como él decía, y construyó un imperio basado en los conocimientos que ella aportó». Las manos de Xochitl temblaban mientras examinaba documentos antiguos. Un certificado de matrimonio, recortes de periódicos sobre la exótica belleza de la esposa del empresario textil y, finalmente, un certificado de defunción. «¿Cómo murió?», preguntó con voz apenas audible. «Oficialmente, una enfermedad cardíaca», respondió Isabela con amargura. «Extraoficialmente, murió de tristeza. Roberto la separó de su familia, la exhibió como una curiosidad exótica y cuando intentó regresar a sus raíces, le quitó a su hijo para protegerlo de influencias primitivas». Un escalofrío recorrió la espalda de Xochitl al reconocer paralelos inquietantes con su propia situación. «Alejandro creció odiando todo lo que recordara sus orígenes indígenas», continuó Isabela. «Roberto se encargó de eso, convenciéndolo de que su madre había sido débil e inestable. Paradójicamente, también le inculcó una obsesión por la autenticidad cultural como mercancía. Es una contradicción que lo destroza por dentro. ¿Por eso te divorciaste de él?». Isabela esbozó una sonrisa triste. «Parte de ello.
Encontré estas fotografías escondidas en un compartimento secreto de su escritorio. Cuando lo confronté, negó todo con rabia, pero yo ya había comenzado a investigar su modelo de negocios, descubriendo patrones de explotación sistemática a comunidades indígenas. El desprecio por sus propias raíces se transformó en un sistema comercial que monetiza lo mismo que rechaza. Xochitl sintió que el mundo giraba a su alrededor. Alejandro no era solo un empresario ambicioso explotando culturas ajenas, estaba explotando y negando su propia herencia. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque descubrí lo que estás construyendo, respondió Isabela directamente. La cooperativa, el registro de propiedad cultural colectiva, y porque he estado financiando proyectos similares como expiación por los años que pasé beneficiándome indirectamente de ese sistema. Del sobre extrajo un último documento, una transferencia bancaria a nombre de la cooperativa Manos Ancestrales. He sido tu benefactora anónima, confesó. Miguel Santos no quería revelártelo hasta estar seguro de mis intenciones. La revelación cayó como una piedra en aguas turbias, creando ondas de implicaciones. Isabela no era una socialité frívola ni una ex resentida, sino una aliada inesperada, con recursos considerables. Alejandro sospecha algo, advirtió Xochitl. Ha congelado los fondos del proyecto y limita mis visitas a la comunidad. Lo sé, sus investigadores privados han estado muy activos. Isabela consultó su reloj. No tenemos mucho tiempo. Necesitas esto. Le entregó una memoria USB. Contiene todos los documentos legales originales sobre cómo Roberto obtuvo las técnicas zapotecas. Pruebas de la verdadera fuente de la fortuna familiar. También incluye los borradores de las patentes que Alejandro está tramitando ahora, evidencia que podría destruirlo o salvarlo, dependiendo de cómo la uses. ¿Salvarlo? Xochitl frunció el ceño, confundida. Alejandro es víctima tanto como perpetrador, explicó Isabela. Está aterrado de su propia identidad, atrapado en un ciclo de autodesprecio y apropiación. Quizás tú puedas romper ese ciclo, no solo por la comunidad, sino por él. Cuando se despidieron, Isabela añadió una última revelación. Tu abuela, doña Guadalupe, pregúntale sobre Elena. Eran primas. No es coincidencia que Alejandro te encontrara. Algo en ti le recordó a su madre, aunque ni él mismo lo comprenda. El regreso a la mansión fue un torbellino de emociones. Xochitl ocultó cuidadosamente la memoria USB y las fotografías, sabiendo que contenían tanto poder como peligro. Esa misma tarde, mientras intentaba procesar todo lo descubierto, recibió una llamada frenética de Miguel Santos. Alejandro ha descubierto la cooperativa, anunció sin preámbulos. Sus abogados acaban de presentar un requerimiento legal contra nosotros por uso indebido de propiedad intelectual perteneciente a Tesoros de México. Y hay más. Ha iniciado los trámites para transferir los derechos sobre los terrenos cercanos al río a una subsidiaria internacional, eludiendo la protección que te prometió. El corazón de Xochitl se aceleró. ¿Cómo lo descubrió? Uno de los contadores del proyecto filtró información. Xochitl, esto es grave. Está movilizando todos sus recursos legales contra la comunidad. Apenas había terminado la llamada cuando escuchó el automóvil de Alejandro entrando a la propiedad. A través de la ventana, lo vio descender, su rostro contraído en una máscara de furia apenas contenida, respirando profundamente. Xochitl se preparó para el enfrentamiento. Las fotografías de Elena descansaban en su bolsillo como un talismán, un recordatorio de que esta confrontación iba mucho más allá de contratos y propiedades. Era sobre identidad, negación y reconciliación. Alejandro entró como una tormenta, arrojando documentos sobre la mesa. Manos Ancestrales, rugió señalando los papeles de la cooperativa, una organización paralela usando mis recursos, registrando técnicas que pertenecen a mi empresa. Xochitl permaneció serena, reuniendo la fuerza de generaciones de mujeres zapotecas que habían resistido antes que ella. Esas técnicas nunca te pertenecieron, Alejandro, respondió con firmeza. Como tampoco te pertenezco yo, ni siquiera te perteneces tú mismo. Confundido por esta respuesta enigmática, él se detuvo momentáneamente. ¿De qué estás hablando? Lentamente, Xochitl extrajo la fotografía de Elena con su huipil tradicional y la colocó sobre los documentos legales. Hablo de tu madre, Elena Ramírez,
de tu abuela tejedora, de las raíces que has negado toda tu vida mientras explotas comercialmente su belleza. El rostro de Alejandro perdió todo color. Sus manos temblaron al tomar la fotografía. Sus ojos fijos en aquella mujer que era simultáneamente su pasado negado y la sombra de su presente. ¿Dónde conseguiste esto?, susurró, toda su furia transformada en shock. Isabela me las mostró. Tu madre no venía de Veracruz, como siempre has dicho. Era zapoteca, de mi comunidad, la misma comunidad que ahora amenazas con destruir. Alejandro se dejó caer en un sillón, la fotografía aferrada entre sus dedos temblorosos. Mientras décadas de negación comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de una verdad demasiado tiempo enterrada, el silencio que siguió a la revelación parecía una entidad viva, espeso y vibrante entre Xochitl y Alejandro. Él permanecía inmóvil, la fotografía de su madre aún entre sus dedos, incapaz de procesar que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Mi padre me dijo que venía de una familia veracruzana respetable, murmuró finalmente, que enfermó después de mi nacimiento, que se volvió inestable. Te mintió, respondió Xochitl. Elena era zapoteca, hija de tejedoras. Tu padre la arrancó de su comunidad y cuando intentó reconectar con sus raíces, la aisló. La llamada de su abogado interrumpió el momento y Alejandro retomó automáticamente su papel de empresario implacable, como si pudiera compartimentar la revelación que acababa de recibir. ¿Vas a destruir la comunidad de tu madre para negar tus propias raíces?, preguntó Xochitl. Esto no cambia nada respecto a los negocios, respondió él con frialdad recuperada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. La comunidad enfrentaba la doble amenaza de las acciones legales contra la cooperativa y la inminente transferencia de los terrenos del río a una entidad extranjera. Miguel Santos trabajaba incansablemente, coordinando abogados especialistas en derechos indígenas. Raúl, en abierta rebelión contra su padre, proporcionaba documentos internos cruciales. Encontré los contratos originales de mi abuelo, explicó durante una reunión secreta. Están plagados de irregularidades legales y cláusulas abusivas. Esto podría impugnar toda la cadena de propiedad intelectual, respondió Miguel, esperanzado. Isabela había activado sus contactos estratégicos, filtrando sutilmente información sobre prácticas cuestionables de Tesoros de México en medios influyentes. Alejandro, mientras tanto, oscilaba entre momentos de furia fría y periodos de aislamiento melancólico. Xochitl lo encontró una tarde rodeado de álbumes familiares. ¿Recuerdas a tu madre?, preguntó suavemente. Fragmentos, su voz cantando en un idioma que no entendía, sus manos trabajando en un telar pequeño, el olor de las hierbas que guardaba. Zapoteco, murmuró Xochitl. Cantaba en zapoteco. Inesperadamente, Alejandro anunció que quería visitar la comunidad, ver de dónde venía su madre. La visita fue organizada discretamente. El recibimiento fue frío, pero doña Guadalupe lo recibió con dignidad serena. «Has vuelto», dijo simplemente. «Viniste una vez con Elena cuando eras pequeño». En la humilde casa de adobe, la anciana compartió historias de Elena, su talento excepcional, su esperanza de regresar algún día con su hijo. «Este era su telar», dijo, mostrando un instrumento cuidadosamente preservado. «Lo guardó aquí antes de regresar por última vez. Dijo que si algo le pasaba era para su hijo». Alejandro tocó el telar con reverencia temblorosa y algo se quebró dentro de él. Por primera vez en décadas, lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras recorría el pueblo con nuevos ojos, entendiendo lo que realmente estaba en juego, no solo terrenos o técnicas de teñido, sino toda una forma de existir que había resistido siglos de intentos de borrarla. «He cometido un error terrible», admitió finalmente. «No es demasiado tarde para corregirlo», respondió Xochitl. «Los contratos están firmados, las patentes en proceso. Hay una cláusula que nos permite anular todo», intervino Raúl, apareciendo con Miguel Santos. «Como accionista significativo, he transferido mis acciones a un fideicomiso que beneficiará a la cooperativa». Era un golpe audaz que Alejandro no había anticipado. Su hijo demostraba un conocimiento empresarial que había menospreciado durante años. Mientras el sol se ponía tras las montañas, un grupo heterogéneo, un empresario en crisis, su hijo rebelde, una tejedora convertida en estratega, un abogado indígena
y una anciana guardiana de memorias se reunió para discutir un futuro que ninguno habría imaginado semanas antes. Esa noche, Xochitl encontró a Alejandro contemplando el viejo telar de su madre. ¿Sabes lo que significa este símbolo?, preguntó él, señalando un motivo particular. Es Xequitza, la flor de obsidiana. Representa la belleza que nace de la adversidad. Tu madre estaba tejiendo tu historia, Alejandro, la historia de un niño nacido entre dos mundos. Bajo la luz temblorosa del fuego, Alejandro comenzó a deshacer los nudos de una identidad construida sobre negación, tomando los hilos abandonados hace décadas, intentando completar el tejido que su madre había dejado inconcluso. El Hotel Marquis de París resplandecía con luces doradas para el lanzamiento de la colección Raíces Zapotecas. La élite de la moda internacional había acudido en masa, editores, compradores, celebridades conversando animadamente sobre autenticidad cultural. Mientras sorbían champán, Alejandro, impecable en su traje de diseñador, ultimaba detalles con creciente impaciencia. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó a su asistente. En su habitación, señor. Bajará directamente para la presentación. Lo que Alejandro ignoraba era que, en una sala contigua, Miguel Santos y un equipo internacional de abogados ultimaban documentos legales que cambiarían todo. Raúl coordinaba comunicaciones entre varios frentes, e Isabela servía como centinela en el lobby. En su habitación, Xochitl contemplaba su reflejo mientras doña Guadalupe ajustaba los detalles de su huipil ceremonial, rediseñado por tejedoras de la cooperativa. Cada símbolo contaba una historia de resistencia y memoria. «Tu madre estaría orgullosa», dijo la anciana en zapoteco. «No hago esto sola», respondió Xochitl, apretando sus manos arrugadas. «Todas las tejedoras que vinieron antes están conmigo esta noche, en el salón principal». Alejandro brillaba con su carisma habitual, presentando la colección como un puente entre civilizaciones, un diálogo entre el pasado ancestral y el futuro elegante, cuando anunció a Xochitl como maestra tejedora zapoteca que generosamente ha compartido su patrimonio cultural. Ella subió al escenario con una dignidad que sorprendió a muchos. No era la esposa tímida y exótica que los medios esperaban. «Estoy aquí no solo como tejedora», dijo tomando el micrófono, «sino como guardiana de un legado que pertenece a mi comunidad». En las pantallas gigantes, las imágenes de marketing fueron reemplazadas por documentación histórica, fotografías de comunidades explotadas, contratos abusivos, reportajes sobre apropiación cultural. Alejandro palideció, buscando frenéticamente a su equipo técnico. Lo que Tesoros de México presenta hoy está construido sobre décadas de apropiación, continuó Xochitl. Incluso los contratos que permitieron esta colección están fundamentalmente viciados. Cuando parecía que destruiría todo, dio un giro inesperado. Pero hoy no estoy aquí para destruir, sino para transformar, para anunciar Manos Ancestrales, una cooperativa que posee legalmente los derechos colectivos sobre nuestras técnicas ancestrales. Miguel Santos y su equipo comenzaron a distribuir documentación legal mientras Raúl aparecía junto a ellos. «Mi esposo no es solo un empresario oportunista», continuó sorprendentemente. «Es un hombre dividido que ha negado la mitad de su identidad. Elena Ramírez, su madre, era una tejedora zapoteca de mi comunidad». Las pantallas mostraron la fotografía de Elena con su huipil tradicional. Alejandro cerró los ojos, abrumado por la exposición pública de su historia familiar. Cuando todo parecía perdido para él, Xochitl extendió su mano. «Por eso anunciamos una transformación. Tesoros de México se reestructurará, reconociendo la propiedad colectiva de técnicas ancestrales y estableciendo colaboración ética con comunidades indígenas, con piernas temblorosas». Alejandro avanzó hacia ella, mientras un silencio absoluto dominaba la sala. «Las transferencias de tierra han sido canceladas», anunció Xochitl. «Las solicitudes de patente retiradas. Proponemos un nuevo modelo que beneficiará tanto a comunidades como a la empresa». «Mi madre estaría orgullosa de lo que anunciamos hoy», dijo Alejandro. Su voz despojada de artificio, doña Guadalupe subió entonces al escenario con el telar inconcluso de Elena. «Comenzó este tejido para ti, la flor de obsidiana, belleza nacida del fuego y la piedra, como tú, hijo de dos mundos». Alejandro tomó el telar con manos temblorosas
y por un momento el poderoso empresario desapareció, reemplazado por el niño que nunca pudo despedirse de su madre. Los flashes capturaron el momento histórico, el anuncio de un nuevo modelo de colaboración entre corporaciones y comunidades indígenas que resonaría más allá del mundo de la moda. Pero cuando todo parecía resuelto, Miguel se acercó a Xochitl con expresión sombría. Los terrenos del río fueron transferidos ayer a la subsidiaria internacional antes de que pudiéramos presentar nuestros recursos. Técnicamente, ya no están bajo jurisdicción mexicana. El momento de triunfo se congeló. Habían ganado la batalla pública, pero el río, la fuente vital de la comunidad, podría estar perdido para siempre. 3 años después del dramático evento en París, la plaza central de la comunidad zapoteca resplandecía bajo el sol para la ceremonia anual de manos ancestrales. Xochitl, con un huipil ceremonial que ella misma había tejido, supervisaba los preparativos con satisfacción tranquila. La cooperativa se había convertido en modelo internacional de colaboración ética entre comunidades indígenas y mercados globales. Más de 200 tejedoras participaban ahora en un sistema que protegía técnicas ancestrales, mientras permitía innovación sostenible. La delegación de Nueva Zelanda acaba de llegar, anunció María. Ahora coordinadora de Relaciones Internacionales, Amaya y los representantes maori están ansiosos por formalizar el intercambio cultural. En el Centro de Documentación Textil, Miguel Santos recibía a abogados internacionales especializados en derechos indígenas. El caso del río estableció un precedente jurídico histórico, explicaba. Primera vez que una corte internacional reconoció el derecho ancestral sobre recursos naturales como superior a transferencias corporativas. Aquella victoria legal había sido la más inesperada. Cuando los terrenos parecían irremediablemente perdidos, Raúl descubrió que, como heredero parcial, podía impugnar la transacción. La batalla duró 18 meses, hasta que el testimonio de ancianas tejedoras sobre la relación milenaria entre el río y los tintes naturales pesó más que argumentos corporativos en tribunales internacionales. En la sede de Herencia Viva, anteriormente Tesoros de México, Alejandro terminaba una videoconferencia con distribuidores europeos. Su oficina, antes minimalista, estaba ahora decorada con textiles tradicionales y fotografías de comunidades artesanas. Los resultados superan proyecciones, informaba a su equipo ejecutivo, notablemente más diverso. El modelo de beneficio compartido ha incrementado tanto la lealtad de clientes como la productividad de las comunidades. La transformación de Alejandro había sido sorprendente. Tras París, muchos esperaban su caída en desgracia. En cambio, emergió reinventado. Un empresario que abría puertas a artesanos tradicionalmente marginados mientras redescubría sus propias raíces. En su escritorio descansaba la fotografía de su madre Elena y un pequeño telar donde trabajaba cada mañana antes de sumergirse en asuntos corporativos. El viaje a la comunidad, que antes parecía trasladarle a otro mundo, ahora tenía la familiar comodidad de un retorno parcial a casa. Al llegar, fue recibido con respeto ganado gradualmente. Ya no era visto como el empresario explotador o el esposo de Xochitl, sino como aliado valioso con identidad propia. La relación entre Xochitl y Alejandro también había evolucionado. Su matrimonio, iniciado como transacción y transformado en alianza estratégica, encontró un terreno de respeto mutuo y propósito compartido. No era un romance de cuentos, sino una asociación entre iguales, fundamentada en honestidad duramente ganada, mientras el sol descendía, tiñendo el cielo de tonos que cualquier tejedora envidiaría. Los participantes tomaron sus lugares para la ceremonia. Representantes indígenas de diversos continentes, empresarios éticos, académicos, periodistas y generaciones de artesanos locales, reunidos en círculo simbólico, Xochitl entregó a Alejandro un pequeño paquete, un brazalete antiguo con el símbolo de la flor de obsidiana tejido en hilos que habían mantenido su color vibrante durante décadas. «Era de tu madre», explicó doña Guadalupe. «Lo tejió para su ceremonia de iniciación como maestra tejedora. Dijo que algún día debería ser entregado a quien completara su obra inconclusa». «¿Lo he completado?», preguntó Alejandro con emoción apenas contenida. «No el tejido físico», sonrió la anciana, «sino el propósito detrás de él,
Elena soñaba con un puente entre mundos, con dignidad para nuestro arte. Durante la ceremonia, Xochitl tomó la palabra. La flor de obsidiana nace del encuentro entre fuego y piedra, elementos aparentemente incompatibles. Representa la belleza que emerge de la adversidad, de la tensión creativa entre fuerzas opuestas. Sus ojos encontraron los de Alejandro mientras añadía: nuestra historia comenzó como lucha entre explotación y resistencia. Se ha transformado en algo más prometedor, un modelo donde tradición e innovación, comunidad y mercado, raíces ancestrales y futuro global coexisten en equilibrio dinámico. Cuando Alejandro habló, sus palabras fluyeron con autenticidad inédita. Durante décadas, viví dividido, rechazando la mitad de quien soy mientras explotaba su valor comercial. El viaje hacia la integridad ha sido el desafío más difícil y la recompensa más valiosa de mi vida. Más tarde, mientras observaban a Raúl enseñando a niños a documentar técnicas de tejido con cámaras digitales, Xochitl comentó: Corporación Global ha presentado una oferta de compra por herencia viva. Alejandro suspiró. Global representaba exactamente el tipo de capitalismo extractivo del que él mismo había sido parte. No es solo mi empresa, reflexionó, es nuestra creación conjunta. Isabela se unió a ellos, ya planeando estrategias para contrarrestar la oferta, ejemplificando la nueva colaboración que habían desarrollado. Isabela con su conocimiento financiero, Alejandro con su experiencia corporativa transformada y Xochitl con su visión arraigada en valores comunitarios. Nunca terminará esta lucha entre visiones del mundo, reflexionó Alejandro. Probablemente no, sonrió Xochitl. Como el tejer, es un proceso continuo. Cada generación agrega sus propios hilos al diseño. Bajo el cielo estrellado, la celebración continuaba, símbolo de esta verdad, que la preservación cultural auténtica era evolución consciente, que las identidades divididas podían sanar y que incluso las heridas más profundas podían transformarse en belleza cuando se reconocían con honestidad y se trabajaban con paciencia. Como la flor de obsidiana, Xochitl y Alejandro habían forjado algo inesperadamente hermoso del choque entre sus mundos, estableciendo una trama fundamental, lista para recibir los hilos que las próximas generaciones añadirían al intrincado tejido de resistencia, memoria y renovación.